En el Antiguo Testamento, busque el libro de Nehemías. Y quiero que notemos lo que considero el versículo que marca la pauta para todo este libro. Vamos a ver Nehemías 2:20. Y luego regresaremos al comienzo del libro. Y me gusta mucho Nehemías 2:20 porque tiene mucha aplicación para nosotros hoy en día. Dice así: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿No le parece estupendo este versículo? El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Ahora regresemos al capítulo 1 de Nehemías. El título del mensaje de hoy es ¿Cómo convertir problemas en posibilidades? ¿Alguno de ustedes tiene problemas? Si los tiene, felicitaciones, porque los problemas son en realidad oportunidades disfrazadas. Y usted necesita aprender que Dios quiere que vea sus problemas como algo potencialmente bueno y que vea sus adversidades como oportunidades. Un cristiano no es alguien que ve una dificultad en cada oportunidad, sino lo contrario, ve una oportunidad en cada dificultad. Al estudiar el libro de Nehemías o cualquier otro libro de la Biblia, si usted quiere entender la palabra de Dios, hágase las siguientes 3 preguntas. Primera, ¿qué significó entonces? O sea, que debe estudiar el contexto histórico. Segunda, ¿qué significa ahora? O sea, tómalo del pasado y lo ubica en el presente. Tercera, ¿qué significa para mí personalmente? Si usted estudia la Biblia de esta manera, la palabra de Dios se volverá vida en su vida y será un libro de vital importancia para usted. De esa manera vamos a estudiar Nehemías, lo que significó entonces, lo que significa hoy y lo que significa para nosotros en forma personal. Y ya sea que corporativamente o individualmente busquemos el transformar problemas en posibilidades, vamos a descubrir que Dios tiene un maravilloso plan para nosotros. Hay 3 pasos de preparación si deseamos hacer algo significativamente glorioso en el nombre de Jesús. 3 pasos para alcanzar el máximo potencial. Primero, visualizar. Nehemías 1, los 3 primeros versículos. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Trasfondo. El profeta Nehemías está en Persia, y ha visto a ciertos hermanos que habían estado recientemente en Jerusalén. Recuerde que en ese entonces no había radio, ni televisión, ni periódicos, ni teléfonos celulares, ni internet, como ahora. Nehemías quería tener noticias de su gente, de su ciudad, en qué condiciones estaban. Querían visualizar lo que sucedía con ellos y le informaron. Yo estoy seguro que con lágrimas en los ojos le dijeron, oh, Nehemías, te será difícil creer la degradación, la desolación, el peligro y la pobreza en que ha caído la ciudad. Sus hermosas puertas de acceso han sido quemadas. El muro ha sido destruido. Las calles están llenas de hierba mala y basura. La gente está desanimada, viviendo en pobreza y padeciendo hambre. Y Nehemías pudo visualizar este trágico cuadro. Una gran parte del libro de Nehemías es el relato de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Ahora, ¿qué significa para nosotros hoy en día la reconstrucción del muro de Jerusalén en el Antiguo Testamento? Verá, el muro para nosotros hoy es algo simbólico. Muros o paredes significan protección y separación. Hablan también de conservación y de la gloria de Dios. En la Biblia, el muro, especialmente alrededor de la ciudad de Jerusalén, tiene un significado simbólico.
Es una manifestación de la gloria de Dios, de la salvación provista por Dios, de la protección de Dios sobre su pueblo. Pero el muro estaba destruido. ¿Qué significa eso para nosotros en nuestros días? Que estamos llamados a reconstruir algunos muros destruidos. Y quiero que piense conmigo en lo siguiente. En la actualidad tenemos algunos muros que están o resquebrajados o completamente destruidos. Por ejemplo, el muro de la seguridad nacional. Tenemos que reconocer que nuestros países están en peligro. No crea que porque su país es pequeño y sin ninguna influencia internacional está libre de peligro. En general, estamos marchando desaprensivamente por el camino que conduce a Sodoma y Gomorra, y creo que la ira de Dios es inminente, a menos que como individuos y como nación nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios. Estamos perdiendo imperceptiblemente en nuestras libertades día a día. ¿Será necesario que perdamos todas nuestras libertades para que las apreciemos? En 1808, el político irlandés John Philpot Curran dijo: la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Pero nos hemos olvidado de estar vigilantes porque nos hemos olvidado de Dios. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues solo mire a su alrededor. Estamos viendo el colapso de la moralidad, la desintegración de la familia, el nivel del crimen ha alcanzado cifras escalofriantes y estamos viviendo en el siglo más sangriento de la historia humana. Este es el fruto que estamos cosechando, porque nos hemos olvidado de Dios. Ahora escuche atentamente lo que voy a decir. Aunque en la actualidad no se hable mucho del comunismo, eso no quiere decir que ha desaparecido. No, está agazapado en las sombras, porque tiene la firme convicción de que ellos conquistarán nuestro país sin disparar un solo tiro. Creen que caeremos en sus manos como fruta pasada de madura. Y quiero que sepa lo siguiente acerca del comunismo. Muchos jóvenes no aprenden en los colegios o universidades el peligro que representa el comunismo, porque contrario a la opinión popular, el comunismo no es primordialmente un partido político ni una teoría económica. Es una forma perversa de religión que tiene a Carlos Marx como su Mesías y como Biblia, el libro El Capital, que él escribió. Y es una religión con énfasis misionero. Sus misioneros van por todo el mundo predicando que Dios no existe. Y tienen que hacer esto porque si no lo hacen, su plataforma se vendría al suelo. El comunismo es una religión impía. Verá, una vez que se niega la existencia de Dios, entonces el ser humano ya no tiene ninguna importancia. El hombre no es más que materia en acción. No es alguien hecho a la imagen de Dios. Y como no es más que una máquina sofisticada, puede ser exterminada. Por eso no es extraño que este mismo momento en algunos países dominados por un comunismo extremista, miles de personas estén siendo asesinadas, porque el comunismo es indescriptiblemente inmoral en todos sus caminos. Y si es que el ser humano no es más que ser un animal, no debe extrañar a nadie que el comunismo trate a las personas como animales. Alguien dijo que el plan comunista para conquistar nuestros países es el siguiente: cercamiento externo y demoralización interna, más chantaje termonuclear para obtener una rendición progresiva. Y eso es exactamente lo que está pasando. Estamos rindiéndonos, renunciando a nuestras libertades morales y éticas día a día, paso a paso, camino hacia atrás, cumpliendo inocente o tontamente con la consigna comunista. Lo que muchos no comprenden es que el comunismo es una idea, una filosofía que no se puede eliminar con una bala. Lo único que puede vencer una idea es otra idea superior. Y esa idea superior no es el capitalismo, sino el cristianismo. La única cosa que podrá vencer a una impiedad militante será una piedad militante. Dicen que el promedio de existencia de una civilización es de 200 años
y que las naciones comienzan a sucumbir y las murallas de defensa derrumbarse en 9 ciclos. Primero, de la esclavitud a la fe espiritual. Segundo, de la fe espiritual al coraje, la osadía. Tercero, del coraje a la libertad. Cuarto, de la libertad a la abundancia. Quinto, de la abundancia al egoísmo. Sexto, del egoísmo a la complacencia. Séptimo, de la complacencia a la apatía. Octavo, de la apatía a la dependencia. Y noveno, de la dependencia, de regreso a la esclavitud. Creo que en términos generales, nosotros nos encontramos entre los ciclos 7 y 9, y las paredes se derrumban, y necesitamos reconstruirlas para defender nuestra vida espiritual y nuestra nación. Armamento bélico tenemos más que suficiente, pero ya casi no tenemos armamento espiritual. Muchos países del mundo son áreas de desastre debido a inundaciones, huracanes, terremotos, deslizamientos. Eso en lo físico, lo material. En lo moral, hace 100 años, solo el 3% de los matrimonios terminaba en divorcio. En la actualidad, más del 60% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Se dan cuenta? En 100 años, el porcentaje de hogares destruidos ha ido del 3% al 60%. Las paredes morales casi han desaparecido. Tanto es así que hay un poderoso movimiento socioliberal que proclama que el divorcio es bueno y que en última instancia no son los padres los que deben encargarse de la educación y la formación moral y espiritual de los hijos, sino agencias y personas especializadas. Lo que están diciendo con esto es que quieren hacerse cargo de nuestros hijos, de nuestros nietos, para indoctrinarles y lavarles el cerebro para que estén listos a funcionar en la nueva sociedad que ya está siendo creada. Y tenemos que visualizar todo esto. No podemos ser como el avestruz enterrando nuestra cabeza en la arena, como si por eso la realidad dejara de ser realidad. Las paredes de la decencia se están destruyendo. Antes el material pornográfico solo se lo vendía en ciertos lugares de dudosa apariencia. Hoy encontramos material pornográfico en cualquier lugar de revistas, en librerías, en los aeropuertos y en la actualidad en la internet, por supuesto. Ya nada nos sorprende ni nos llama la atención. Y aquello que antes nos hacía sonrojar, viéndolo en los demás, hoy nos divierte. Lo que era malo hasta hace unos pocos años atrás, ahora es bueno y aceptable. Y pavimenta así el camino para las cosas peores que vendrán en el futuro desde el punto de vista moral y ético. Tal parece que ya hemos llegado al fondo del tacho de la basura moral y espiritual. Y sin embargo, la mayoría de personas hacen bromas y se burlan de los mandamientos de Dios, especialmente el que dice que no debemos cometer adulterio. En nuestros días hemos aceptado la pornografía como una cosa natural, y eso asusta. Y la gente dice, pues no hace ninguna diferencia, la pornografía no afecta a nuestros hijos ni a nuestro matrimonio. Con todo respeto, pero tengo que decirlo. Es una estupidez el decir que la pornografía no afecta a nuestra mente. Proverbios 6, los versos 27 y 28 dicen, ¿tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Escúcheme, ¿puede una persona comer solo basura sin que su salud sea afectada? Dicen que lo que nosotros o nuestros hijos miran en el cine o en la televisión no nos afecta en nada. Si eso es cierto, ¿por qué la industria y el comercio invierten millones de dólares en propaganda si las personas que miran y escuchan esas propagandas no van a ser afectadas o influenciadas de ninguna manera? ¿Por qué poderosas empresas pagan millones por un minuto de propaganda de sus productos en la televisión si saben que eso no afectará en nada a los televidentes?
Por supuesto que somos afectados por lo que escuchamos y por lo que vemos, ya sea que se trate de productos alimenticios, de automóviles nuevos, de fisicoculturismo, de televisores de alta definición y principalmente de sexo. De hecho, lo que vemos nos está molestando porque aquello que estimula nuestra mente determina lo que somos. No en vano las murallas de la decencia moral están prácticamente en escombros. ¿Se ha percatado lo que está sucediendo en el sistema educativo? Hemos permitido que se prohíba la oración en las escuelas, o sea, hemos sacado a Dios de los centros educativos. Con Dios y sus palabras fuera de las aulas, se abrieron las puertas para el evolucionismo, el homosexualismo, el libertinaje sexual, el aborto, las enfermedades venéreas, la violencia, las drogas. Para poder poner en vigencia todas estas cosas, era necesario sacar a Dios y prohibir su palabra. Reconozco que probablemente hay profesores y profesoras que quieren enseñar a sus alumnos a que hagan lo correcto. Pero en nuestro mundo moderno, ¿quién determina lo que es correcto o incorrecto? Solamente Dios puede hacerlo. Por eso, como individuos y como nación, debemos retornar a Dios. ¿Cómo podemos gobernarnos moralmente? A menos que volvamos a pararnos sobre bases morales permanentes y no sobre una moral relativa que cambia de generación en generación de acuerdo a intereses o deseos personales. En el Salmo 11:3 leemos: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Las murallas de la moral, de la decencia, de la doctrina están poco menos que en escombros. Debemos retornar a Dios. Con todo mi corazón, creo que no hay error tan grande que no pueda ser corregido, pero necesitamos una generación de pastores, de predicadores, que puedan declarar sin temor ni temblor: así dice el Señor. Necesitamos ministros que prediquen la infalible y eterna palabra de Dios con y por convicción, no por conveniencia. En el programa anterior mencioné que hay 3 pasos de preparación si deseamos hacer algo significativamente glorioso en el nombre de Jesús. Y hablé del primer paso, que es visualizar, o sea, imaginar en la mente, ver con la mente algo que no se ha realizado o que está distante. Y eso es lo que pasó con Nehemías. En relación con Jerusalén, él estaba en Susa, en Persia, y recibió noticias de que los muros de Jerusalén estaban destruidos y las puertas quemadas. Y dije que por analogía, hemos permitido que nuestros muros de moralidad y decencia sean destruidos poco a poco, permitiendo que un liberalismo teológico y doctrinal se infiltre en las iglesias. Por eso en algunas iglesias ya no se predica en realidad la palabra de Dios, sino el pensamiento de los hombres. Desde algunos púlpitos se hace más y más énfasis en que nosotros somos los capitanes de nuestro propio destino, que depender de la seguridad de las promesas de Dios. El tema de predicación actual parece ser la tolerancia. Y aunque lo que dicen suene muy bonito y atractivo, no es bíblico. Pero muchas personas, aún creyentes, piensan que en verdad debemos ser tolerantes. Mi amigo, si usted piensa así, está en su derecho. Siga siendo tolerante y terminará tolerando todo, hasta lo intolerable. Continuemos. Antes de que malinterprete lo que acabo de decir, permítame aclarar algo. No digo que no debemos amar a las personas como individuos, quien quiera que sean, donde quiera que estén, cualquiera que sea su filosofía o su credo o su raza o su color. Deben ser amadas porque Jesús las ama, sin que importe quiénes sean. Pero no debemos tolerar filosofías o credos o enseñanzas impías que minimizan quién es Dios y destruyen las fibras espirituales, éticas y morales, no solo de las personas, sino también de las naciones. Segundo paso, agonizar. Nehemías 1:4.
Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué clase de oración fue esa? Fue una oración de contrición. Fue una oración en donde Nehemías lloró amargamente e intensamente por su ciudad. En nuestro mundo moderno parece que ya nos sentimos con esa intensidad. Ni las gentes, ni las iglesias, ni las naciones oran y lloran. Hemos perdido hasta la capacidad de sonrojarnos. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo o estuvo en una vigilia de ayuno y oración? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por el alma de una persona no salva? En la actualidad oramos sin lágrimas, damos sin sacrificio, y el ayunar es casi desconocido, aún entre gente religiosa. Entonces no debe llamarnos la atención el que sembremos y nada cosechemos. Llorar, orar, ayunar, buscar afanosamente el rostro de Dios es una virtud que se ha perdido. Y no hay forma de regresar a Dios a menos que comencemos a orar con contrición, con quebrantamiento interior. Pero la oración de Nehemías no solo fue de contrición, sino también de confesión. Mire lo que dice en el verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esta confesión en oración fue nacional y personal. Nehemías dijo: Israel ha pecado y yo he pecado. Amigos que me escuchan, debemos orar por nuestras ciudades, nuestros países. Debemos arrepentirnos en forma nacional. Pero esto no nos será posible, a menos que primero nos arrepintamos en forma personal. Veamos los versos del 8 al 10. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Mi amigo, la oración no es para cambiar los designios de Dios, sino más bien pidiendo ayuda para cumplir su voluntad. Encuentre una promesa de la palabra de Dios que signifique algo que Dios quiere que usted haga y póngase a hacerla, póngase en acción. La oración de Nehemías fue una oración de contrición, de confesión, de confianza y de entrega. Veamos el verso 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías tenía un trabajo muy importante. Era copero de este rey. Rey rico, importante, y se daba el lujo de tener un copero que todos los días venía trayendo para el rey vino y deliciosos bocaditos. Ser copero del rey era un trabajo muy importante y muy bien remunerado, porque tenía que estar con el rey siempre, aun en los momentos más personales, a menos que el rey manifestara lo contrario. Por lo tanto, Nehemías estaba ajeno a la pobreza, a la degradación y a la destrucción detrás de las murallas de Jerusalén. Estaba cómodo y tranquilo en el palacio, desempeñando fiel y honestamente su trabajo. Pero Dios tenía planes especiales para él. Cuando Nehemías tuvo noticias de lo que sucedía en Jerusalén, se dijo: por la gracia de Dios voy a involucrarme en esa obra. Dios, sé que me estás llamando y sé que prosperarás la obra que me has confiado. No me importa abandonar la comodidad, riqueza,
e influencia que tengo aquí en el palacio. Quiero entregarme por completo a tu voluntad. Tercer paso, organizar. La gente a veces se vuelve tan espiritual que fracasa en hacer cosas prácticas. Lo extraordinario de Nehemías es que él fue profundamente espiritual e intensamente práctico. Y cuando Dios comenzó a moverse en el corazón de Nehemías y él supo de las murallas destruidas de Jerusalén y de las necesidades de su pueblo, su mente comenzó a trabajar y a desarrollar un plan guiado por los pensamientos de Dios. Cuando como cristianos en forma personal o como iglesia en forma congregacional hacemos planes, debemos empapar y saturar nuestros planes en oración para asegurarnos de que no son en realidad nuestros planes, sino los planes de Dios. A algunas personas no les gusta planificar. De hecho, muchas piensan que si usted es muy organizado, no es espiritual. Escúcheme, usted no es espiritual si es un desorganizado. Porque Dios es un Dios muy práctico. Y Él dice que todo debemos hacerlo decentemente y en orden. Veamos Nehemías 2, versos del 1 y 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que vine delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste en su presencia antes, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué Nehemías estuvo temeroso de estar triste? Porque ningún copero o ningún siervo del rey se hubiera atrevido a venir ante un rey oriental con un rostro triste, porque es... Eso entristecería al rey. Por lo tanto, estar triste delante del rey era imperdonable y el castigo era la muerte. Por eso Nehemías tuvo temor. Y el rey le dijo, tú no estás enfermo, entonces, ¿por qué estás triste? Nehemías tenía una carga sobre su corazón que no podía ocultar. Y la tristeza que tenía en su corazón se reflejaba en su rostro. Pero Nehemías había orado y había buscado el rostro de Dios. Verso 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al rey de los cielos. ¿Cree usted que Nehemías respondió lo primero que se le ocurrió? De ninguna manera. Él había estado planificando por 4 meses. Él sabía exactamente lo que quería. Y él le pidió al rey 3 cosas que nosotros también necesitamos pedir a nuestro rey de reyes. Primero, el permiso de un rey terrenal. Escuche, no era el rey terrenal el que estaba dando el permiso. ¿No sabe usted que los reyes terrenales
están controlados por el Rey Celestial, el Rey de Reyes. La Biblia dice que el corazón del Rey está en manos del Señor, y como ríos de agua, lo dirige como Él quiere. Segundo, pidió la protección del Rey. Verso 7. Además, dije al Rey, si le place al Rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Nehemías le está diciendo al rey que al viajar y cruzar fronteras, muchos le preguntarán quién es él y qué autoridad tiene. Por eso le solicita documentos oficiales que prueben que tiene el permiso del rey Artajerjes. En otras palabras, Nehemías le dice al rey, Rey, quiero tu protección. Amigo, ¿no le da gozo el saber que como hijo de Dios, usted tiene la protección del Rey del universo? ¿No le fascina y emociona el saber que todas sus promesas están en la Biblia? ¿No le parece maravilloso el que Él nos haya dado autoridad? Jesús nos ha dado autoridad sobre el poder del enemigo, porque Él mismo dijo, toda potestad, o sea, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tercero, solicitó la provisión del rey. Veamos Nehemías 2:8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. ¿Qué está diciendo? El rey, para lo que es necesario hacer y construir, se requiere una buena cantidad de materiales. Ahora, note con mucho cuidado lo que Nehemías dice al final del verso 8. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Lo ve? El rey Artajerjes solo fue un instrumento en las manos del rey de reyes. Anote al margen Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en manos de Jehová. A todo lo que él quiere lo inclina. Escúcheme. Hasta que usted no vea, por así decirlo, la carga que el Señor le ha dado y agonice frente a esa responsabilidad y confiese sus pecados y entregue en forma total su ser a la voluntad de Él, usted no tiene el derecho de organizar nada o empezar nada. Usted debe ser capaz de decir, Dios, solicito tu permiso, quiero tu protección y necesito tu provisión porque estoy listo para la labor. Ahora, yo no estoy hablando de construir un edificio, estoy hablando de construir una vida, de construir una familia, de construir buenas relaciones interpersonales. Ya es tiempo de que los hijos e hijas de Dios empiecen a actuar como eso, como hijos e hijas de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios harán cosas extraordinarias. Yo pido que usted sea ayudado por Dios, para que Dios le ayude a usted, para que Dios me ayude a mí, nos ayude a nosotros a entender lo que esos acontecimientos significaron entonces, lo que significan ahora y lo que significarán para nosotros en forma personal. ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a usted, a mí, ahora mismo, en el lugar en el cual Él nos ha puesto? Que ya es tiempo.
tiempo de que sintamos ansiedad y hasta desesperación por realizar la labor que Dios nos ha dado. Voy a orar una pequeña oración y le invito para que usted ore también conmigo si es que aún no tiene a Cristo como su Salvador. Ore con sus propias palabras, pero ore con convicción, con fe, sinceramente. Eterno Dios, gracias por darme este impacto espiritual por medio del mensaje de tu palabra. Y reconozco que hasta ahora solo he vivido un ritual religioso, no una relación de compromiso contigo. También sé que soy pecador y que necesito de tu gracia y tu misericordia. Querido Señor Jesús, tú sacrificaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario como pago por la culpa de mis pecados para perdonarme, limpiarme, salvarme y darme vida abundante. Hoy te recibo como mi Salvador y mi Señor. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre.